Bueno, buenas noches. ¿Se escucha? Bueno, una vez más estamos acá reunidos con los cursos organizados por los comités de educación médica de la Sociedad de Psiquiatría y la Sociedad de Psiquiatría Biológica. Y bueno, estamos muy contentos en presentar esta actividad que es de la Unidad de Salud Mental del Hospital de la Mujer. Y aunque van a ser varios los expositores, el grupo está coordinado por el licenciado en Psicología, Rubén García Angeriz, que es licenciado de Psicología de la UDELAR, diplomado en Psicoterapia del Servicio de Salud, de la Escuela de Graduados, es asistente de Psicopatología de la Facultad de Psicología de la UDELAR. Asimismo está coordinado por la doctora María Lía Redes, que es médica psiquiatra, ex profesora adjunta de la Clínica Psiquiátrica de la UDELAR, psicoterapeuta, psicoanalítica, egresada de la Clínica 1. Bueno, esta actividad, ha sido muy bien planificada por ustedes, muy bien recepcionada por nosotros, y ocupa algunos temas sí frecuentes, pero poco frecuentes del abordaje. Entonces creo que va a ser muy interesante y va a ser muy enriquecedor para todos. Así que los dejo con los protagonistas. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. En nombre del equipo de salud mental del Hospital de la Mujer, queríamos contarles un poquitito algunas cosas que pensamos trabajar en estos días. En primer lugar, transmitirles a ustedes un poco la historia de la salud mental perinatal, que es una disciplina nueva que comienza a surgir a través de diferentes profesiones que no estaban vinculadas específicamente con la salud mental. Las inquietudes vinieron por parte de enfermería, pediatría, partería, que llevaron adelante la inquietud sobre el vínculo madre-bebé y algunos aconteceres del inicio del embarazo o de la finalización del mismo. Bueno. Previamente, las investigaciones y trabajos científicos existían en tanto los bebés y la madre por separado. Estudios tales como observando las conductas del bebé, de profesión bebé, las escalas del neurodesarrollo, no tenían su objetivo a la madre y a los devenires de la maternidad. Es entre la década de los años 80 y 90 que comienzan a gestarse investigaciones y miradas científicas en la madre y en el vínculo de la madre con sus recién nacidos. En nuestro país, algunos de los precursores fueron el doctor Díaz Rosselló, pediatra y neonatólogo, la psicóloga Denise Defey y la psicóloga Mercedes Freire de Garbarino, entre otros. ¿Se me va? Ahí está. En realidad, muchos fueron los pioneros que comenzaron a problematizar la etapa del embarazo, puerperio y etapa de lactancia, donde la maternidad idealizada como protectora o curadora del psiquismo de la mujer no era ni es tal. Diferentes estudios a nivel mundial han dado cuenta de que existe un 20% de mujeres que durante el embarazo transitan una enfermedad mental, siendo las principales los trastornos depresivos y los trastornos por ansiedad. Esto tira abajo lo que es la idealización de la maternidad. La maternidad es una construcción cultural que corresponde a circunstancias históricos, sociales y económicas. Ha sido considerado históricamente un acontecer de carácter natural y una condición de carácter natural del género femenino en relación directa con su condición biológica de engendrar. Culturalmente existe la creencia de que toda mujer desea ser madre o que toda pareja tiene como finalidad tener hijos. Este supuesto cultural no es así. Cada mujer o cada pareja puede desear o no. El deseo de concepción de un hijo, desde la psicología, transita desde elementos que pueden considerarse adecuados o los que no.
Cuando una mujer, habilitada por su condición biológica, accede a ser madre, comienza a transitar por una experiencia que en realidad impacta en la vida emocional, con resonancias diversas, de acuerdo a una construcción subjetiva. Segarroa plantea que para algunas mujeres constituye una etapa de renuncias significativas, que supone una situación de dependencia y vulnerabilidad. Para otras significa el mayor logro alcanzado en su vida. Respecto de esto, también nos permitimos hacer un paréntesis, porque este encuentro pretende hablar de la salud mental perinatal, abarcando el embarazo, el parto, el puerperio, la lactancia, en un contexto. Vale decir que nos quedan pendientes la maternidad en tanto función, la maternidad en tanto madres subrogadas, madres sustitutas, padres en función materna. Es así que en realidad la Sociedad Marce Española de Salud Mental Perinatal, junto con organizaciones de 12 países, iniciaron una campaña para que se declare el Día Mundial de la Salud Mental Materna. El objetivo era que más mujeres recibieran tratamientos adecuados, tratando de sensibilizar la importancia de la salud mental durante la maternidad y que los estados destinaran más recursos para prevenir, detectar y tratar los trastornos mentales durante un embarazo y primer año del puerperio. El primer Día Mundial de la Salud Materna fue en el año 2016, que se conmemora cada primer miércoles de mayo. Pero también existen aquellas maternidades dolorosas de las que no se habla, justamente porque duele y que refiere a la muerte prenatal, de ese hijo no nombrado, silenciado, y la madre puérpera intentando desde la cultura hacerlo visible, como lo son las canciones del Rin del Angelito de Violeta Parra o Era en Abril de Juan Carlos Baglietto. Recordamos así octubre se conmemora el Día Mundial de la Concienciación de la Muerte Gestacional, Prenatal y Neonatal, un antecedente que viene de Chile luego de la Ley Dominga del 21 de septiembre del 2021. Hoy la salud mental materna está en la mesa de las políticas públicas, como meta asistencial del Ministerio en cuanto a la depresión y proyectos de ley que proponen dar nombre a los recién nacidos sin vidas y cuidando salud mental para los padres. Esta historia no es ajena a este equipo de salud mental del Hospital de la Mujer, Centro Hospitalario Pereira Rosell. Somos un equipo que podemos definirnos en dos etapas. Entre los años 80 y 90, en el rol de psicología médica, cuando aún el centro hospitalario no estaba subdividido entre pediátrico y mujer, y posteriormente, en el 2018, donde se consolida el equipo de salud mental, ya inserto. Este es el equipo actual del Hospital de la Mujer. Todos los compañeros que estamos acá presentes, doctor Miravalles, doctor Nogueira de Melo, la licenciada Soledad Pisano, doctora Aria Redes, licenciada Lidema Morales, doctor Pablo Elizondo, la doctora Andrea Oppenheim, licenciado Gervasini, licenciado Sebastián Lema y el administrativo Alejandro Moglia, y quien les está hablando ahora. Quienes hemos formado parte de la primera y segunda etapa, en este equipo habemos dos personas que somos los más veteranos, la psicóloga Lidema Morales, que está allí sentada, y yo somos los que estamos hace muchos más años en el equipo. Fuimos formándonos académicamente y desde la experiencia. Asistimos a cambios y desafíos, en conjunto con la formación en la interdisciplina, única forma posible de abordar los aspectos de la salud mental perinatal. Transitamos muchas experiencias, transitamos avances científicos, nuevos paradigmas, transitamos desafíos. Damos el ejemplo, como siempre, de las ecografías en blanco y negro, aquellas que nos decían entre un punto y otro una cruz había un bebé, que nos decían que ahí había un bebé. Hoy sabemos si es niña o varón o sabemos cuál es la salud fetal de ese niño antes de nacer.
nos sacaron la sorpresa de cuando alguien iba a nacer. Pero contamos con los nuevos avances para abordar la salud fetal. Transitamos el aborto penalizado, transitamos la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Transitamos como única problemática el síndrome alcohólico fetal. Al día de hoy, el policonsumo de sustancias psicoactivas. Transitamos, durante el embarazo no se puede tomar ningún fármaco, hasta el presente de la valoración riesgo-beneficio para la salud mental materna, y peri y postnatal. Transitamos la violencia invisibilizada a contar con herramientas legales que nos permitan abordar la temática y valorar los riesgos para el futuro recién nacido. Desde nuestro lugar de trabajo y en la estructura administrativa nos insertamos en un tercer nivel de atención, además de un centro de referencia nacional. No vamos a explicar los objetivos del primero, segundo y tercer nivel de atención, pero sí la importancia en la comunicación y en la interdisciplina de los tres niveles. Al abordar una situación en un tercer nivel, estamos en un aquí y ahora, muchas veces vírgenes de conocimiento en cuanto a abordajes previos. Esto lleva a dificultades en dar una mejor asistencia. Se desprende entonces la importancia de la comunicación, no única en una misma especialidad. La salud mental perinatal desafía a cada uno a comprender que abordamos dos pacientes en uno. Aunque el feto aún no sea sujeto de derecho, es objeto de derechos de atención. Como más adelante referí, hemos transitado mucho y deberemos seguir transitando, y más las nuevas generaciones. Mejorar las comunicaciones, actualizarnos desde lo científico, mirar los contextos. Y finalmente, agradecemos estar hoy acá para acercarles lo que queremos conocer y aprender juntos lo que nos resta construir. Muchas gracias. Bueno, parece que sigo yo. Pero no sigo yo solo, sino que sigo con la doctora María Lía Redes y el licenciado Diego Gervasini. Un tema no menor para poder entender esto son los derechos en salud sexual y reproductiva que tiene toda mujer y que tiene toda mujer, aunque tenga un severo, grave, persistente. Mujeres que quedan embarazadas, no importa tener una enfermedad mental, porque el estigma existe y parece que una mujer con una enfermedad mental no es capaz de ser mamá. Entonces, entendíamos importante que todos pudiéramos manejar el concepto de lo que es una discapacidad según la Convención de la ONU del año 2006. Incluir a personas con deficiencias físicas, intelectuales, mentales, sensoriales. Características que sean a largo plazo y que al momento de interactuar con diversas barreras pueden impedir una participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. En salud sexual, como un proceso continuo de bienestar físico, psicológico y sociocultural relacionado con la sexualidad. Relaciones libres y responsables, con capacidades sexuales que conducen al bienestar personal y social. Es necesario que se reconozcan y se defiendan los derechos sexuales de todas las personas. Y cuando hablamos de pacientes o mujeres que son portadoras de patologías mentales, el estigma es pensarlas como mujeres no sexuadas. Mujeres en realidad que si están enfermas mentalmente, nos cuesta poderlas ver como mujeres
no solamente sexuadas en cuanto a la capacidad de disfrute, sino también a la capacidad de gestar, su deseo de gestar y su posibilidad de gestar. Entonces, cuando hablamos de derechos en salud sexual y reproductiva, hablamos de todo derecho que tiene una mujer con una patología mental a interrumpir un embarazo en forma voluntaria, que no implica una enfermedad mental, que una paciente no pueda tomar esa decisión. Que también sí existen cuando las enfermedades mentales son graves y en realidad un embarazo genera riesgo de vida por salud mental materna, tener en claro que, de acuerdo a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo 18.987, todos quienes trabajamos en la salud, psiquiatras y psicólogos, podemos en realidad adherir a este artículo 16, donde la mujer está en riesgo de vida o de empeorar su salud mental, cuando está pasada del plazo legal, ¿verdad? Después de las 12 semanas. Trabajamos también en la interrupción en cualquiera de los artículos de la ley en usuarias de 13 a 17 años. Aprendemos a valorar lo que es la autonomía progresiva en la adolescencia. Un tema no menor, digo, porque es esa franja que queda por fuera de quién la atiende, un pediatra, un médico de adultos, un psiquiatra pediátrico, un psicólogo de adultos, cuando tiene 14, 15, y son situaciones que vivimos en cuanto a los derechos de salud sexual y reproductiva de estas mujeres que además, adolescentes, tienen una patología mental. Derecho a un asesoramiento de métodos anticonceptivos. Este es otro que vamos a abordar en los talleres. La dificultad se sucede cuando en realidad salen de un alta después de una internación psiquiátrica y la parte de la sexualidad está olvidada y generalmente llegan al hospital luego de una internación embarazadas porque no hubo un asesoramiento sobre el tema de etapa de fertilidad, deseos de concepción, proyecto de familia, contextos en los que están. Entonces, por eso hoy insistíamos a lo primero, en realidad, de poder trabajar en la interdisciplina, ¿no? Justamente en la patología mental y cuando se produce un embarazo o vamos hacia una interrupción. Tienen derecho también a ser asesoradas en cuanto a una ligadura tubaria y los hombres en cuanto a una vasectomía, no importando tener una patología mental, ¿sí? Encuentra es que en una manera defensiva se pide a salud mental la valoración si están aptos para consentir una ligadura tubaria o si están aptos para hacerse una vasectomía porque tienen un diagnóstico de esquizofrenia, no todavía lográndose comprender que esquizofrenia no es lo mismo que tener una imposibilidad o una declaración de incapacidad. Pero todavía se sigue pidiendo valorar si la persona está apta o capacitada para poder ejercer su derecho sobre su sexualidad, los pacientes psiquiátricos. ¿Vos querés decir algo? Un poco queríamos como ir introduciendo esto que tiene que ver salud en derechos. Y la salud sexual, que hoy en día está arriba del tapete, se olvida de estas pacientes que asustan. Las pacientes con una patología mental siguen asustando, aunque creamos, y hemos tenido la campaña de no al estigma, siguen siendo estigmatizadas en el propio campo de la salud, ¿no? Digo, como en este funcionamiento a veces un poco perverso. Esto era lo que queríamos aportar, digo, y se va a trabajar en los talleres como algunos cuestionamientos que nos hacemos a la práctica cotidiana cuando asistimos a estas mujeres. ¿Sí? Muchas gracias. Buenas tardes, soy el licenciado Diego Gervasini y lo que voy a presentar ahora es el tema de violencia de género en la pareja y violencia sexual
que es un tema que está recurriendo mucho en las interconsultas del hospital y que nos parecía apropiado ingresarlo en un curso sobre salud mental perinatal. La idea de esto es mencionar la detección, intervención y el abordaje desde la salud mental perinatal. Y lo primero es como dar una pequeña conceptualización o cómo surge esto de empezar a trabajarlo y empezar a ser visible. Hay más o menos un pequeño contexto mundial, es los inicios de la conceptualización del trauma según la psiquiatra Judith Herman, que trabaja como desde los inicios con Sigmund Freud y Pierre Janet en los estudios de teología de la histeria, donde empiezan a escuchar a las pacientes, empiezan a encontrar un montón de relatos sobre abusos y empiezan a comprender lo que es el trauma, aunque después por parte de Freud como que se retracta en parte su teoría y la teoría que creó Pierre Janet termina siendo invisibilizada. Posteriormente empiezan los traumas de combate y los inicios del TEP, principalmente después de la Primera Guerra Mundial, empieza con el Shell Shock, empieza después en 1982 a trabajarse en el DSM, lo que es el trauma de combate o la neurosis de guerra, y posteriormente son los inicios que en 1980 empieza a hablarse de lo que es el TEP por primera vez. Y a partir de los años, a partir de los años 70 del movimiento de mujeres y del feminismo, empieza a hablarse de las situaciones privadas, de las violencias dentro de las casas, dentro de los hogares, y empieza a hacerse visible otra forma de violencia que tenía las mismas secuelas o la misma sintomatología que el TEP, que era la violencia de género en la pareja y la violencia sexual. En 1979, Walker empieza a hablar del síndrome de la mujer golpeada, donde empieza a encontrar este paralelismo, y después es en 1979 donde también empieza la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer, o conocida como la CIDAW, ratificada por la Ley 15.614. Posteriormente siguieron también la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y en 1924 la Convención de Belém do Pará, o la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, ratificada en nuestro país por la Ley 16.735. Posteriormente, para tener una idea del recorrido hasta la ley que tenemos hoy, la normativa nacional empezó de 1995 con la Ley de Seguridad Ciudadana, donde se incorpora el concepto de violencia doméstica. En 2002 se crea una ley de violencia doméstica. En 2004 se crea la Ley de Violencia Sexual, Comercial y No Comercial, cometida contra niños, adolescentes incapaces. Hasta el día de hoy, en 2018, que tenemos la Ley Integral de Violencia hacia las Mujeres basada en género. Se pasaron por varias figuras que más o menos dan toda la base que permitió a la existencia integral de esta ley, donde está bastante entrelazada con todas las anteriores. Lo siguiente, bien. Primero, conceptualizar lo que es violencia para la OMS, que es el uso intencional de la fuerza o poder físico, de hecho como amenaza contra uno mismo, otra persona, grupo, comunidad, que causa tenga mucha probabilidad de causar lesiones, muertes, daños psicológicos, trastornos de desarrollo y privación. Siempre que exista el conservar el poder y se use a través del control y el dominio, es donde aparece la violencia. Esto después no lo conceptualicé acá, pero también se diferencia entre enojo, ira, agresión y violencia. La violencia es una fuerza ejercida sobre la otra persona para la capacidad de controlar su movimiento, su decisión, su pensamiento hacia una persona o hacia una comunidad. Y después definen como la violencia contra la mujer, que es todo acto de violencia basada en la diferencia de género, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive la amenaza de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada. El artículo 4 de la Ley Integral y todo lo que sería el artículo 4 de la Ley Integral, para mi lectura sería como un manual que explica cada una y define cada una de las distintas formas de violencia que hay, lo más explícita, quiero decir, lo más rica posible para entender y poder visualizarla también en la clínica. El artículo 4 define la violencia basada en género en una forma de discriminación que afecta directa o indirectamente la vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económico, patrimonial, así como la seguridad personal de la mujer. Toda conducta, acción o omisión en el ámbito público o privado que sustentada en una relación desigual de poder en base al género tenga como objeto resultado menoscabar o anular el reconocimiento, gozo o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las mujeres. Y quedan comprendidas las conductas también perpetradas por el Estado y sus agentes como instituciones privadas o particulares. Que nosotros también ahora vamos a hablar y mencionar un poco lo que es la violencia obstétrica, en la cual también podemos ser factores agresores y que generamos esas violencias en distintos espacios. Ahí lo que hago mención son de las 19 distintas formas de violencia que existen dentro de la ley, desde física, psicoemocional, sexual, por orientación, identidad de género, expresión de género, económica, patrimonial, simbólica, y que le invito a cada uno y a cada una a leerlas porque cada una le va a dar
una amplia gama de cómo detectar o más o menos empezar a reconocer esta forma de violencia. Y lo que hace a que sea esta ley integral es que menciona también en los distintos espacios cuáles son los programas, las acciones, los dispositivos necesarios para tratar de erradicar esta forma de violencia. Acá se mencionan las distintas formas porque hay distintas causas, quiénes son las distintas víctimas, los tipos de relaciones que existen en los distintos ámbitos y las áreas de afectación. Para entender un poco el proceso de victimización, de la dinámica, un poco a la visión de la clínica, entender que la violencia no empieza de la nada, entender que hay una relación que empieza sutilmente, a ver, que comienza de una forma sutil con expresiones de violencia psicológica y que es como lo primero que hay que empezar a indagar. A veces cuando se habla de violencia se piensa en el golpe, se piensa en casi como una de las últimas etapas y empezar a hablar en la clínica, consultar, bueno, pero te ha maltratado, te ha humillado, te ha dicho cosas que te han herido. Empezar cuando se detecta violencia, cuando intentamos detectar violencia, preguntar primero, ¿qué entiende por violencia? Si reconoce o no la paciente esa situación, pero te ha humillado, te ha maltratado, te ha dicho cosas hirientes, se ha burlado, y empezar desde las violencias más sutiles, o que se conocen como más sutiles, porque la violencia psicológica no es sutil y deja secuelas bastante graves, pero sí empezar de las que se conocen como es más violencia psicológica y después ir subiendo como control, aislamiento, hasta llegar a la violencia física y violencia sexual. Entonces, entender que comienza de una forma sutil con expresiones de violencia psicológica, que se usa el control como objetivo de aislamiento, los insultos y la denigración con amenaza de agresión física, va siguiendo hasta consolidando el miedo y la culpabiliza de todo hasta que empiezan las acciones, cuando ya no se puede controlar o cuando las acciones de violencia psicológica no son suficientes para controlar a la mujer, empiezan a aparecer la sexual. El ciclo de la violencia de Leonore Walker la manifiesta, la menciona en 3 etapas. Una, que es la acumulación de la tensión en la relación. La siguiente es la explosión de violencia, el episodio agudo. Y la posterior es la luna de miel. Es cuando la persona empieza a pedir disculpas, que va a cambiar, que se va a acercar. Y eso se va volviendo una espiral que va siendo cada vez más corta en el tiempo y cada vez va atormentando y va como inhibiendo más a la paciente y viendo pocas salidas de salir. Como acostumbrándose a esto, que la palabra no sería acostumbrar, pero es como adaptándose a este entorno. También hay un síndrome paradójico de la violencia doméstica que va adquiriendo el pensamiento del agresor, lo que le impide salir y empezar a entender qué cosas puede activar o no la violencia, y eso puede generar también como no poder comprender en la situación que se encuentra de violencia. Después de entender que no existe un cuadro clínico único que manifieste ser víctima de violencia de género en la pareja más que el relato de la propia mujer. Puede ser polisintomático, no hay una forma de expresión, no hay una... No, nosotros no quisimos agregar, bueno, a veces agregan, bueno, qué expresiones, ansiedad, tristeza, se pone un montón de síntomas. La forma que se puede expresar el ser víctima de una violencia sexual o ser víctima de una violencia de pareja es de distintas formas. No hay una forma que se pueda hacer más que el relato de la paciente que te lo está relatando e indagar un poco más en la historia. Y en la salud mental perinatal nos parece importante entender que, primero, la separación de la pareja y los embarazos aumentan el riesgo de violencia. El hecho de que una mujer esté embarazada o se esté separando de una pareja aumenta el riesgo, aunque aumente la violencia esta para poder tener el control sobre ella. Es un factor que predispone a la depresión perinatal y puerperal y que se puede presentar en la clínica desde una sumisión extrema a un oposicionismo con el sistema de salud. Pueden alentarnos también que estamos frente a una víctima de violencia de la pareja. El concepto este que se maneja de la buena víctima, de pensar que solo una mujer que esté muy sumisa frente a los que están trabajando con ella es una verdadera víctima de violencia de género, mientras que una mujer que también se está rebelando contra el sistema, que ha sufrido un montón de violencia en la familia, en la casa, también puede mostrarse hostil ante el sistema de salud, porque es la forma que también tiene de sobrevivir desde la violencia que vive en su hogar y es la forma que ha aprendido a sobrevivir en el entorno. Entonces entender que una paciente, a veces con un trastorno de personalidad y muy hostil, puede ser también víctima de violencia de género. Después estar atento también a los comportamientos de la pareja, que el control de la pareja en las consultas, el no permitir el ingreso a solas en los seguimientos de salud, el que la pareja hable por la paciente, que a veces también aparece adelante de nosotros, burlas, minimizaciones ante las consultas de la pareja hacia la paciente y que los profesionales de salud a veces, como se dice, coludimos con la violencia o nos reímos o seguimos algo y no darnos cuenta que eso también nos está marcando como una humillación pública ante la paciente. Es un acto de violencia y si lo hace ante un profesional de la salud, esto implica que puede ser mucho peor en otros ámbitos. Y el control del acercamiento, en caso de cuando nace el hijo o la hija, el acercamiento y el alejamiento del recién nacido con la paciente también nos está detectando un cierto control en ese vínculo. Ahora pasamos a violencia sexual,
que la OMS la define como todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de ésta tenga con la víctima en cualquier ámbito, incluido el hogar y el lugar de trabajo. Sea de distintas formas, por la intimidación y manipulación psicológica, uso de amenazas y distintas formas de coercibilidad de la persona que no puede otorgar un consentimiento válido, sea por su etapa de desarrollo, situación de vulnerabilidad, otros cuidados, maestro, profesor, familiar, personas con discapacidad o encontrarse bajo efecto de drogas. Esto es una investigación que se hizo sobre violencia sexual en Latinoamérica y el Caribe y donde menciona toda esa clase de violencias que no las voy a mencionar ahora, pero que también faltan algunas porque ahí no hay violencias virtuales como el grooming, como otras violencias que se han dado como el sexting no, pero sí grooming y el ciberacoso, el acoso sexual cibernético, que no están ingresadas, pero que también se empiezan a visualizar cada vez más. Para entender también quisimos mencionar cuál es la dinámica de la agresión sexual, principalmente las agresiones sexuales a niños, niñas y adolescentes, y cómo eso también se ve en la adultez. Entender la diferencia entre comportamiento sexual abusivo y no abusivo, existen 3 diferencias. Entre la víctima y el agresor hay una diferencia de poder, de conocimiento y de necesidades satisfechas. Que un adolescente de 13 años tenga una pareja de 30, de 40, no está hablando de una situación de agresión sexual. No está hablando, hasta hay una ley que nos dice que hay una situación de explotación sexual. Entender también que un adolescente de 14 años con una mujer de 40 también es una situación, ahí hay una diferencia de conocimiento sobre la sexualidad, hay una diferencia de poder. Una persona en situación de pobreza con una persona con mucho dinero que utiliza el cuerpo de una mujer, también hay una situación de vulnerabilidad. Trastornos mentales también son situaciones de vulnerabilidades que tenemos que empezar a detectar si esta persona no está viviendo una situación de agresión. Y después las consecuencias que según Finkelor y Brown trabaja de las secuelas de las agresiones sexuales son la sexualización traumática, que es un daño que queda en la identidad sexual de las mujeres, donde pasan desde la hipersexualidad hasta una anorexia sexual o desagrado hacia el sexo. La estigmatización, que es el síndrome que trabaja Sgroy como el síndrome de la mercancía dañada, que se siente rota, se siente inferior y que por lo tanto conduce a llevarla a conductas de autoeliminación, a consumo abusivo de drogas, a conductas de autolesiones, de daño. La traición, que es una de las secuelas principales que tiene las agresiones sexuales infantiles, que es la traición ante las personas que me tenían que cuidar y fueron las que me agredieron, y empieza una ruptura en la confianza. Y es esto lo que marca más la rabia que tienen las personas con trastorno límite de personalidad, intentan evitar el contacto con otras personas, la manipulación, la reedición de lo traumático poniéndose en relaciones con otras parejas que reviven toda esta situación traumática y violenta. Y por último, el desvalimiento, que es la percepción de vulnerabilidad y de victimismo que tiene la persona, llevándole también a otros momentos tener control e imponerse ante los demás como una forma de identificación con el agresor. Esto se ve en disociación, en trastorno de ansiedad, en fobia, en trastorno del sueño, el trastorno de la conducta alimentaria. Por eso no podemos hablar de personas víctimas de violencia sexual o personas víctimas de violencia de género. Después, dentro de la ley, está la definición, que esta sí la quise traer, de violencia obstétrica, que es toda acción, omisión y patrón de conducta del personal de salud en los procesos reproductivos de una mujer que afecta a su autonomía para decir libremente sobre su cuerpo o abuso de técnicas y procedimientos invasivos. Después agregué, que me parecía importante agregar una descripción que menciona una obstetra partera en Argentina. Entender esto de violencia obstétrica cuando se habla tiene que ver con interferir en los procesos naturales, saludables y espontáneos, biológicos, digamos. En general inician las últimas semanas del embarazo contactos vaginales a repetición, con despegar membranas, internar a una mujer sin que ésta esté en franco trabajo de parto, acostarla, ponerle goteos de oxitocina endovenosa, apurarle las contracciones, romper la bolsa, apretarle el vientre, cortarle la vagina, hacerla pujar sin que tenga deseos, agarrar el bebé con la cabeza, traccionarlo, traccionar de la placenta. A veces también nos llega en las consultas, interconsultas de madre apática o madre que algún tema del humor, y que son mujeres que han vivido tal vez situaciones en su parto de violencia o situaciones durante el embarazo de violencia obstétrica, de desprecio, de malos tratos, de insultos, que quedan muy invisibilizados y que hoy en día se están empezando a hablar. Principalmente de Latinoamérica empezó a verse esto humanizado o de verse estas situaciones de violencia obstétrica.
Y esto también en los estudios se empieza a ver que tiene el mismo efecto que las víctimas de violencia sexual. Se está empezando a ver como una forma de violencia sexual el ser víctima de violencia obstétrica. El ser víctima también de los insultos o de algunos comentarios inadecuados o humillantes durante el parto. Esto está empezándose ahora a hacerse ver en Latinoamérica y en los últimos años en España también empezaron a haber movimientos sobre esta clase de violencia. Y algo importante también dentro de la violencia obstétrica es conectarla con la interseccionalidad. Interseccionalidad se menciona como la distinta forma de discriminación que puede vivir una persona. No es la misma discriminación que vive una mujer blanca que una mujer negra, una mujer con alguna discapacidad que una mujer que no lo tiene. Hay distintas escalas que existen en el sistema donde hay distintas formas de violencia. Y la Organización Mundial de Salud, en su declaración sobre la prevención y erradicación de la falta de respeto y maltrato durante la atención del parto en centros de salud, señala: es más probable que las mujeres adolescentes, las solteras, las de nivel socioeconómico bajo, las que pertenecen a una minoría étnica, las inmigrantes y las que padecen VIH, entre otras, sufran un trato irrespetuoso y ofensivo. Estar embarazada en un mundo sistema patriarcal significa que conllevará una alta probabilidad de sufrir violencias. Esto empeorará en los casos de mujeres racializadas, pobres, estigmatizadas o con otros factores que hacen más vulnerables. El tener una patología psiquiátrica es estar dentro de un estigma y es también sufrir, dependiendo de la patología, de infantilización, de no reconocimiento de las declaraciones y las necesidades de las pacientes, y es un factor a tener en cuenta, que las pacientes que podemos estar trabajando ya de por sí tienen una discriminación que puede llevar a una situación de violencia obstétrica. 2 minutos. Sí. Por último, ya más o menos redondeando, más o menos están los protocolos que lo pueden bajar del Ministerio de Salud Pública, a protocolo de atención en violencia sexual y violencia de género. Y algo que menciona, que es la atención en primera línea, son las 5 tareas que corresponden a las necesidades emocionales y en la atención en violencia en la pareja y violencia sexual. Y la usa la palabra ánima. A, de atención al escuchar atentamente a la mujer con empatía. N, de no juzgar y validar, demostrarle a la mujer que la comprende, que le cree y que no la juzga, principalmente el creerle, principalmente creer ese relato. Asegurarle que ella no tiene la culpa de lo sucedido. La I, de informarse sobre necesidades y preocupaciones. Evaluar y responder las distintas y diversas necesidades y preocupaciones que tenga, tanto emocionales, físicas, sociales y prácticas. El M, de mejorar la seguridad, analizar con ella un plan de que la mujer pueda protegerse a sí misma a partir de ese momento en caso de que vuelva, en caso de que ella no quiera hacer una denuncia y va a volver con el agresor. Bueno, mencionarle dispositivos, reconocer los distintos espacios, el 0841-41, protocolos, dispositivos del MIDES, los distintos lugares donde ella pueda recurrir en caso de que suceda algo y siempre estar abierto a que pueda volver al lugar donde ella, si mencionó por primera vez y estuvo la confianza con nosotros, nosotras, de poder mencionar la situación de violencia, poder sostener también y ser como esa piedra que va a estar, aunque pase por distintos dispositivos, saber que hay alguien que la va a escuchar. Y el A, de apoyar a la mujer para que reciba información, los servicios y respaldo social que necesite. Faltan 2 diapositivas, ya termino. La anterior lo que quería mencionar era parte de microagresiones, que son acciones que podemos cometer nosotros como técnicos, como técnicas, que es culpar a la víctima, por las agresiones y la violencia que experimentó, el gaslighting, que es la manipulación que busca hacer que la víctima dude de su percepción, que es interpretar o cambiar el relato de la víctima y decirle en verdad lo que quiere decir y no escuchar o no hablar de lo que está pasando, no validar lo que está diciendo y cambiarle esa versión. También explaining o explicarle, que es alguien ajeno hable con el nombre de la víctima, explicarle lo que sucede sin que ella lo esté entendiendo y sin que se le haya pedido una explicación, sino que ella lo que busca en ese momento tal vez esa contención. El abandono, que es no darse cuenta de una situación de violencia, o la negligencia, que es no reconocerla. Una es ver una situación de violencia y no accionar, mientras que la otra es ni siquiera reconocerla. Y la última, y esto me parece importante también saber que estamos trabajando, que somos personas, que estamos trabajando frente a personas y que tal vez tenemos también en nuestra historia de vida relatos de violencia y vivencias y que a veces no podemos escuchar lo que nos está pasando enfrente y entender que eso también nos puede afectar a nosotros, a nosotras. Entonces, entender esa situación y saber derivar en esos casos cuando el relato no lo estoy pudiendo sostener, cuando lo que le está sucediendo resuena con lo que me pasa, cuidarse a sí mismo, a sí misma, y entonces reconocer los límites y poder dar una buena derivación y no quedar en ciego con eso, porque si no es un acto de atrogenia y es un acto de violencia también. Después la bibliografía y muchas gracias.
Bueno, ahora los compañeros van a presentar algo que para nosotros es importante como equipo de salud mental, que tiene que ver con psicofármacos, embarazo y lactancia. Y aprovechamos porque es algo que también vamos a nosotros transmitir sobre el tema del puerperio, que estamos también trabajando y hablando acá en el puerperio, pensando en puerperio y mujer que acaba de parir y tiene un bebé. El puerperio también se entiende después de un aborto espontáneo, de un aborto tardío, de un huevo muerto y retenido, ¿no? Digo, para poder tener presente que eso también forma parte del puerperio en lo que van a exponer los compañeros ahora. Bien, antes de empezar, bueno, nos vamos a presentar, aunque ya nos presentaron, para los que no nos conocen, que son pocos, el doctor Elizondo, Pablo, y yo soy el doctor Miravalles, somos psiquiatras clínicos y formamos parte del equipo. ¿Ah? Antes de empezar, bueno, como y no que este tema es un tema muy amplio, que da para cursos de meses, o sea, digamos, o sea, entonces yo quería proponerles, o queríamos proponerles, mejor dicho, digamos, tratar de ver la presentación para que podamos intercambiar algo o que pueda tener alguna utilidad, más allá de lo que ustedes puedan leer, de enfocarlo a través de algunos ejes. Porque acá no no se van a ir con una recomendación de qué fármaco dar en qué momento, exactamente, ni las soluciones mágicas. O sea, entonces, me parece que es importante tomar algunas premisas. Si podemos ver en la presentación a través de esas premisas, seguramente va a ser más útil para ustedes y para nosotros en el intercambio. La primera premisa es la clásica premisa de riesgo-beneficio, ¿no? Cuando vamos a indicar un psicofármaco en el embarazo. Esto implica muchísimas cosas, pero sobre todo desde el punto de vista del técnico, el psiquiatra que va a indicar el fármaco, es el conocimiento de la situación de la paciente, tanto de la situación obstétrica y la situación psiquiátrica, ¿no? En ese riesgo-beneficio. Y también el conocimiento del fármaco y las acciones que pueda tener, benéficas y no deseadas, ¿no? Entonces, el riesgo-beneficio implica esas cosas. O sea, como segundos aspectos, tendríamos que tomar para la elección del fármaco, me parece que es más útil que saber qué fármaco, porque es imposible en este tiempo que tenemos hablar de qué fármaco usar en qué momento, sino en realidad, ¿qué tenemos que tener en cuenta? El riesgo-beneficio por un lado, por otro lado, los aspectos que hacen que el fármaco llegue a su lugar de acción, su diana, sea en la paciente o el neonato, o el feto, o el embrión. Esas son las características bioquímicas del fármaco, que tienen mucha importancia, ya lo vamos a ir viendo, y las características y los cambios fisiológicos que se dan durante el embarazo y el puerperio. Entonces, tomando en cuenta eso, ustedes pueden eventualmente elegir qué fármaco dar en qué momento, ¿no? De hecho, a propósito, no están referenciadas las diapositivas que hablan de un argumento u otro, para que esto no sea una lucha de argumentos a favor o en contra, pues la evidencia es muy contradictoria. Entonces, si bien vamos a hablar de algunas cosas puntuales a tomar en cuenta, lo importante es esto que les estoy diciendo ahora. Entonces, por un lado, el riesgo-beneficio con todo lo que implica. En segunda parte, las características bioquímicas, las características químicas del fármaco, ¿no? O sea, la farmacodinámica principalmente, y los cambios fisiológicos en el embarazo que van a cambiar las dosis que podemos dar, los fármacos que damos, porque en las distintas etapas del embarazo, la disponibilidad, el volumen de distribución, todas esas cosas cambian, ¿no? Y en última instancia, la evidencia. Entonces, riesgo-beneficio, características químicas, cambios fisiológicos y la evidencia sobre el fármaco, que en general es poca, contradictoria y sobre todo, vamos a hacer hincapié siempre, los fármacos que tienen más evidencia son los que tienen más uso.
y no porque sea una evidencia clínica dicha por expertos, a más estudios. Si ustedes me preguntan algo sobre la mirtazapina, hay muy poca cosa, ¿no? Va a haber muchísimo más sobre el haloperidol, la clopromacina, ¿no? Y eso hace que los fármacos se utilicen con mayor confianza. No porque sean mejores, sino porque la evidencia nos respalda más. Entonces, esos 4 aspectos me parecen importantes para tomar en cuenta en la presentación, para ver en qué nos enfocamos, porque digamos, no estamos para acá para dar respuestas a todas las preguntas. Muy bien. Pero, che. No tengo problema en decir la siguiente, ¿eh? ¿Ah? Opa. Bueno. Bien. Cosas generales. En general, los pacientes que inician una patología psiquiátrica o durante el embarazo ya tienen una patología psiquiátrica generan muchísimo estrés en el equipo de salud. Nosotros trabajamos en un equipo de salud en un hospital, en una maternidad, entonces, bueno, ya hablamos de equipo de salud, pero esto se puede dar en situaciones en las que uno está en una policlínica, en periferia, y bueno, el equipo de salud está fragmentado, entonces también tenemos que tener en cuenta nuestras propias ansiedades, y bueno, y mediante el conocimiento cada vez mayor de los psicofármacos, en el embarazo parto y puerperio vamos a tratar de bajar esa ansiedad y lograr decisiones más acertadas. Por otro lado, hablamos de lo imprescindible que es formar profesionales en las diferentes disciplinas que estén familiarizados con el tema de la psicofarmacología en el embarazo. Esto no quiere decir que todo paciente tenga que ir a un equipo especializado y que un psiquiatra no pueda tratar ni medicar a un paciente, todo lo contrario, Pero sí es importante tener equipos que estén formados, sobre todo en lugares de referencia, como decía Rubén, la salud mental perinatal en sus distintos aspectos es un mundo enorme, y la psicofarmacología en el embarazo es súper importante porque las patologías psiquiátricas pueden tener muchos riesgos en el embarazo. Entonces, bueno, sí es importante la formación de equipos, ¿no? Que se especialicen, pero esto no quiere decir que sea algo imprescindible. Acá, esta no la conozco. ¿Qué estoy haciendo? Acá. Esto es básicamente un pequeño chascarrillo sobre los riesgos-beneficios. Del riesgo-beneficio, ¿no? Digamos, este hombre le dice todos los efectos adversos que tiene la pastilla que va a tomar y la paciente no quiere tomar la medicación para la depresión. En realidad, dice, el abordaje farmacológico en dichas situaciones tiene como premisa el cuidado de riesgo-beneficio y se debe insistir en las explicaciones evitando influenciar a la paciente. Eso tiene una doble lectura en realidad, porque evitando influenciar a la paciente es falso. O sea, siempre influenciamos a la paciente. Entonces se entiende lo que se quiere decir, o sea, evitando torcer la cancha para un lugar que uno desee. En realidad, justamente porque siempre influenciamos a la paciente, el hecho de tomar decisiones en conjunto y con mucha información, es lo que nos hace ser más neutrales y lograr que los pacientes, bajo nuestra influencia inevitable, nos ayuden a tomar las decisiones. Consideraciones generales del riesgo-beneficio, ya las conocemos, vamos un poco más rápido. Es el riesgo de toxicidad o teratogenicidad, el riesgo para la embarazada de los cambios fisiológicos en la gestación, que ya lo estuvimos hablando, riesgo de exposición al relacionación de los psicofármacos, riesgo, y el riesgo que puede significar a la madre y el feto la ausencia de tratamiento de una inadecuada, una enfermedad mental que pueda afectar el desarrollo o el parto. O sea, y como concepto me parece que es importante plantear que se debe priorizar el bien mayor, ¿no? O sea, la mejor situación, sabiendo que pueden haber consecuencias negativas frente a cualquier decisión. Eso implica el riesgo-beneficio. O sea, parece una cosa de que, bueno, ¿cómo decidís riesgo-beneficio? No, muchas cosas hay que tomar en cuenta. No es tan fácil el tema del riesgo-beneficio. Todo lo repetimos, pero el momento factores, que no puedo hablar de todos, pero bueno, vamos a intentar. Lo que sí es importante es saber que si vamos a beneficiar una cosa, seguramente vamos a tener una consecuencia negativa o no.
O sea, por eso es que es una decisión que nunca está exenta de aspectos negativos. Pero, che. Está. Me aparece esta negra acá que no es la idea. ¿Me pones la que viene esa? ¿La que viene? ¿Esta es la que seguía? Es la negra de la presentación. Bueno, estos son los cambios fisiológicos, no sé si... los cambios fisiológicos en el embarazo, en generales, digamos, tampoco es de perogrullo, o sea, esto es a tomar en cuenta, después lo vamos a ver más en el puerperio, digamos, y también en el embarazo, pero digamos, en el embarazo aumenta el volumen de distribución, o sea, digamos, mucho en una paciente, o sea, hay pacientes que, digamos, solo por el embarazo engordan muy poquito lo que pesa el niño y poco más, hay pacientes que engordan 10 kilos más, o sea, el volumen de distribución es súper importante, la unión de proteínas del fármaco, es lo que les digo, o sea, en cada fármaco van a tener que ir viendo qué características químicas tiene, lo que les decía al principio, las 4 cosas, ¿no? Los cambios en la absorción gastrointestinal debido al enlentecimiento del vaciado gástrico y la motilidad intestinal en la paciente. Todo ese tipo de cosas influyen, ¿no? Sí, un poco bien. Yendo para el otro lado. Cosas más generales, bueno, la indicación del tratamiento deberá ser consensuada entre, en la medida de lo posible, en la paciente, la familia y el equipo tratante. Eso no es menor, ya creo que entienden lo que implica de los tratamientos, tanto del técnico, pero el asumir un tratamiento es principalmente por parte del paciente y la familia en hablar, pero el paciente es el que toma la medicación, el que tiene las consecuencias, es el que tiene que hacerse cargo del tratamiento. Esto es parte del modelo actual en el que nos manejamos en medicina. Las etapas de gestación en las que generalmente hay alteraciones por los fármacos son el primer trimestre, donde es la morfogénesis, y en el periparto, ¿no? Me olvidé de decir que la presentación está dividida en 2 partes. La primera parte, el periparto y la gestación, y después la lactancia, porque las consideraciones son distintas. O sea, una cosa es el... Ahora vamos a ver. Y bueno, para recordar la clasificación que utilizaba la Food and Drug Administration, digamos que se utilizó bastante, que ya no se utiliza más, pero la recordamos, digamos, porque muchísimos fármacos se clasificaban en estos grupos. Esta clasificación no se utiliza más, pero recordamos que puede llegar a ser útil con los fármacos que en esa época estaban dentro de la clasificación. Y esos son los puntos que creo que ya todos los conocen, ¿no? Hasta el grupo C venimos bastante bien, por decir de alguna manera, ¿no? Eso igual fue variando y ahora no se utiliza más, o sea, más de acuerdo con nuestra presentación, o sea, por fármacos, considerando otros aspectos, más que en una clasificación donde metemos en una bolsa todo y no es lo ideal. Bueno, en cuanto a las benzodiazepinas durante el embarazo, bueno, hay algunas cosas que sí voy a mencionar porque son más sonadas y son más habituales en la bibliografía. Digamos, no es la idea generalizar la presentación en eso. Por ejemplo, bueno, la asociación con labio leporino y en menor medida con malformaciones cardíacas y atresia anal. Sobre todo el labio leporino, ¿no? Es lo que hubo en un momento mayor evidencia, ¿no? Entonces, en general, en la evidencia de los últimos 15 años, esto está en la bibliografía, tomándose en cuenta metaanálisis y textos, o sea, es muy bajo. Estuvieron mucho tiempo siempre en el grupo D de la FDA, con evidencia de malformaciones en humanos, sobre todo en el macizo facial, es relativamente seguro. ¿Ah? Pero es interesante porque las benzodiazepinas son lo que muchas veces se mantienen, ¿no? Es como uno está acostumbrado en la práctica psiquiátrica fuera del embarazo de que las benzodiazepinas son algo que uno puede manejar más fácilmente.
cual no es ni en el embarazo ni fuera, no se entiende por qué, pero tendemos de alguna manera a dejar la benzodiazepina. Entonces nosotros tendemos a dejar la benzodiazepina y el paciente tiende a dejar la benzodiazepina, entonces la benzodiazepina siempre está. Bueno, se recomienda hacer una del macizo facial entre la semana 18 y 16 si se utilizó en el primer trimestre, y ni hablar que pueda provocar el síndrome de abstinencia en la recién nacido si se utiliza en dosis altas previa al parto. Bueno, esto no funciona bien, ¿eh? Soy yo. No, está ahí. El lorazepam, ya sabemos que es el que preferimos debido a la baja capacidad de acumulación, tiene pocos metabolitos activos, o muy pocos, y de corta vida media, y se transfiere menos por la placenta, o sea, siempre que tengas que dar uno, vamos a dar lorazepam. Y obviamente que antes del parto hay que tratar de suspender las benzodiazepinas por el síndrome de abstinencia. El diazepam es como el gran problema por el tema de su mayor efecto relajante muscular, entonces se puede dar el síndrome de Flappy Baby, ¿no? de hipotónico, y otras dificultades como en la alimentación, la puntuación de Apgar y desregulación térmica, por ejemplo. Y bueno, en dosis más altas puede dar depresión respiratoria de asfixia, y la toxicidad, como sabemos, se puede revertir con flumazenilo. Acá me quedó afuera el título. Pero es antipsicóticos. Bueno, no hay evidencias, claro, porque ahí va, ahora sí. No hay evidencias concluyentes que indiquen que los antipsicóticos puedan ser teratógenos, ¿no? O sea, siempre están, menos la clozapina, están todos en el grupo C antiguo de la FDA. Si hay que evitarlo, se tratará de evitar en el primer trimestre, obviamente, porque el problema con los antipsicóticos, sobre todo, la morfogénesis, pero también tienen algunos aspectos en el puerperio. Bueno, sobre todo con los atípicos, que no lo puse ahí, el riesgo de diabetes gestacional y hipertensión. Pero sí lo puse de segunda generación, que hay que tomarlo en cuenta según el fármaco. Y después está este síndrome de adaptación. Es un síndrome muy específico que tiene múltiples, es la conclusión o la vía final de múltiples situaciones fisiológicas que no tienen que ver solamente con los fármacos, sino que se da y tiene múltiples sintomatologías. En el caso, si fuera por antipsicóticos, tendría esta sintomatología y espasticidad, temblor, lo cual no nos sorprende porque es lo que hacen los neurolépticos, ¿no? Pero no está demostrado que esto esté asociado directamente. Es muy difícil asociar, por eso, digamos, la evidencia es tan difícil, porque asociar a un psicofármaco a una cosa es muy difícil, digamos, porque hay tantas cosas que juegan o que afectan lo que puede suceder en el embarazo y puerperio, que se hace muy difícil aislar un factor. Por eso la evidencia no es tan clara. Entre los de la primera generación se prefiere el haloperidol, como decía, los de mayor evidencia. Siempre en dosis mínimas eficaces, eso es ni hablar. Otra vez. La clorpromacina, o sea, si utilizamos los de baja potencia, plantean, digamos, el monitoreo del flujo sanguíneo placentario. Ya en los atípicos es escasa la evidencia, o sea, porque bueno, estos estudios son difíciles de hacer, son complejos, o sea, los estudios son malos y un poco concluyentes. Lo que se ha visto es que se excretan más por la leche materna. Y bueno, serían los antipsicóticos de primera generación los indicados. La clozapina, si bien está en el grupo B, no está considerada de primera elección, salvo que el paciente venga recibiendo clozapina, obviamente, ¿no?
No, pero por el hecho que la clozapina sea del grupo B, esté en el grupo B, no es el indicado por la dosificación, por otras razones, y porque también hay una falta de evidencia importante. Se va más, que vamos a hablar de fármacos muy viejos, y uno busca y no hay. ¿Verdad? Los antiparkinsonianos no deberían emplearse en la gestación, salvo en caso de efectos secundarios inaceptables que no puedan manejarse de los neurolépticos, ¿no? Igualmente, esto yo después estuve revisando más, y como en todo en este tema, depende del caso y depende del fármaco. En realidad no hay muchos comprobantes, mucha evidencia que compruebe que con los antiparkinsonianos, ninguno de los antiparkinsonianos, ni los que más se usan, levodopa, etcétera, etcétera, tengan efectos adversos, digamos, claros o teratogénicos. Lo que se plantea principalmente es que pueda haber un efecto, digamos, si el uso con dosis altas, los efectos pueden ser afectar el neurodesarrollo por los efectos, el estímulo de los procesos, el efecto sobre la dopamina, pero no está claro y tampoco es una evidencia muy... ¿Qué llamamos? Antidepresivos. Bueno, los IMAO, bueno, no estarían indicados salvo situaciones extremas, digamos, se han visto crisis hipertensivas, alteraciones vasculares, hipoperfusión placentaria. Se trata de no utilizar simpático-miméticos. Lo mismo con los tricíclicos, en caso de... Porque ahí va, pueden aparecer abstinencia de los efectos anticolinérgicos, y hay que retirar gradualmente antes del parto. Pero en realidad, como conclusión de la evidencia, el grupo utilizado es el de los ICRS. Que les planteaba, ¿no? O sea, la evidencia mayor es con ICRS. De IMAO no hay mucho, porque bueno, como todo, no sé, la evidencia depende de los estudios que se hayan hecho, y bueno, hay que ver que hay fármacos sobre los que no se han hecho mucho. En cuanto a la serotonina con los ISRS, la serotonina es el primer neurotransmisor detectado en el cerebro fetal y tiene un rol fundamental en el desarrollo. No hay evidencia si bien pasa eso, no hay evidencia contundente de que estos fármacos generen alteraciones del proceso por la exposición a estos fármacos. Y se ha descrito un riesgo mayor de hipertensión pulmonar persistente en el neonato, por la exposición de ISRS en la semana 20 de gestación. Esto lo puse porque, bueno, a tomar en cuenta, digamos, hay cosas a tomar en cuenta, pero en realidad, porque aparecen con mayor frecuencia y en mayores estudios, ¿no? Hay un tipo, Chambers, que hizo varios estudios sobre esto, y bueno, parece que confirmó este riesgo, pero es muy difícil por eso mismo, porque es lo que pasa con muchas cosas. La hipertensión pulmonar persistente neonatal es en sí misma el final común en la falla del desarrollo de un sistema pulmonar deficitario. O sea, entonces es difícil identificar la asociación clara con el fármaco, es difícil. Bueno, tomé como referencia dos metaanálisis, 2012 y 2013, que parecen viejos, pero si ven la evidencia, es lo que hay, que en general se concluye que los grupos, los antidepresivos como grupo en general de todo lo que hemos hablado, no tienen mayores riesgos durante el embarazo. O sea que, más allá de lo que yo pueda mencionar puntualmente, o sea, no se ha encontrado demasiadas evidencias contundentes. Pasando a los estabilizadores del humor, vamos a hablar particularmente del litio, que estaba en la categoría D de la FDA y tiene un potencial teratógeno, atraviesa la barrera hematoplacentaria. Bueno, eso lo hacen todos los fármacos en diferentes medidas.
pero lo hace generando este efecto y se asocia se asocia a las malformaciones cardíacas, en particular a la anomalía de Einstein, ¿no? Que es una anomalía de la válvula tricúspide. Y por eso debe indicarse este fármaco en el primer trimestre. Debería realizarse una evaluación ecocardiográfica de control, y la semana de mayor riesgo van de la 4 a la 12. Si bien los datos son contradictorios, el pletidato litio es de preferencia frente a otros como la carbamazepina y el valproato, que ahora vamos a ver por qué. Se debe ajustar según niveles plasmáticos, como siempre, y en la semana 18 se debería realizar un nuevo control ecográfico. Esto es importante. Se debería reducir la dosis en un 50% previo al parto para evitar la intoxicación, debido al descenso brusco de volumen de distribución que pasa con el momento del parto. O sea, puede generarse una intoxicación por el litio, digamos. Entonces, previo al parto deberíamos tomar la precaución, si está tomando el litio, bajar la dosis. Bueno, esto es una imagen de la espina bífida que generan con gran frecuencia la carbamazepina y el valproato. De hecho, el valproato es la primera causa de espina bífida, no farmacológica en general, o sea, la primera causa de espina bífida, digamos. O sea, evitar en el embarazo el valproato es fundamental. Si se continúa el tratamiento con estos anticominciales, hay que hacer un análisis con alfa-fetoproteína amniótica, ¿no? La alfa-fetoproteína, los niveles de alfa-fetoproteína se toman como un marcador inespecífico de malformaciones, de riesgo de malformaciones, a pesar de que sea un marcador tumoral y otras cosas, ¿no? Y bueno, la lamotrigina es una buena opción, que tiene poca evidencia, pero ha mostrado un buen perfil de seguridad. El tema de la carbamazepina, de la lamotrigina, es la dosificación. Tendría que ser un paciente que ya la tiene. Pasamos a la lactancia y aceleramos un poquito. ¿Sí? Me pasa que tengo estas cosas ahí. Bueno, rapidito esto, digamos, el conocimiento es menor que los fármacos en el embarazo. O sea, digamos, si en el embarazo es contradictorio y poca la evidencia, a ver, no es poca, es poco concluyente porque los estudios son difíciles. Acá es menor, y en la actualidad lo que tenemos son muchas pacientes en edad reproductiva tomando psicofármacos, que eso no se daba en otras épocas. Entonces eso nos genera un enfrentamiento mayor a estas decisiones. El riesgo-beneficio nuevamente, y lo del equipo multidisciplinario lo mismo. No es el único abordaje, obviamente, los psicofármacos, hay que intentar utilizar otras herramientas. Todos los fármacos pasan la leche materna en diferente medida, ahora vamos a ver cómo. Y este es un concepto importante. La exposición del lactante a los psicofármacos es inferior a la exposición fetal, por lo que si los fármacos se administran a la madre durante el embarazo, llegan a dosis plenas, no causarían efectos al recién nacido por recibirlos a dosis subterapéuticas durante la lactancia. ¿Se entiende? O sea, ya lo recibió durante todo, no habría una razón para suspender el fármaco, porque ya lo recibió durante el embarazo, ya no va a generar problemas. Eso es una cosa general, todos son generalidades. Acá hay algunas cosas interesantes que habría que tomar en cuenta en el momento de elegir el fármaco. Los fármacos de bajo peso molecular, estamos en lactancia, ¿no? De bajo peso molecular, con poca incorporación a proteínas, son cosas razonables, ¿no? Más liposolubles y ligeramente básicos, se secretan más en la leche materna. Y obviamente el cociente leche-plasma, o sea, en la leche, y el plasma, ¿no? Que eso es un cociente que no es tan simple, después se calcula, digamos, pero digamos, esa relación leche-plasma y el volumen de leche ingerida implica una diferencia en la exposición del feto, del niño, digamos, del recién nacido. A ver, otra vez. Acá está. Bien. Antidepresivos en general son aceptables en la lactancia. Para destacar esta diapositiva,
digamos, que los ISRS en general todos, porque todos tendemos a usar sertralina, digamos, de alguna forma mágica, pero los ISRS no están contraindicados en pacientes con hijos sanos, nacidos a término. Y acá algunos, los más recomendados son la sertralina y la paroxetina, dado su menor concentración en la leche, frente a la fluoxetina y el citalopram. Y después los demás tienen pocos reportes, como mirtazapina, vigilar sedación, pero por el efecto. Acá cuando pasamos a la lactancia pasamos más a los efectos que tienen en el nacido, digamos. O sea, empezamos a vigilar lo mismo que vigilamos en los pacientes. Bueno, entonces es más fácil. La hipotonía por el diazepam puede dar también en la lactancia, bueno, hipoxias y cosas más graves, si una dosis más alta. Los de vida media corta pueden dar síndrome de adaptación del neonato con mayor frecuencia, sin embargo es preferible utilizarlos, porque hay mayor control. Por ejemplo, si hay que utilizar una benzodiazepina, la mamá se puede ordeñar, igual puede mantener la lactancia. La vida media larga ya es más complicado porque, digamos, el tiempo está bien. Bueno, obviamente que precisión monitorizar el lactante y educar a la madre lo que le puede pasar al niño, ¿no? La benzodiazepina es principalmente eso. Los antipsicóticos con mayor evidencia son el haloperidol, la carbamazepina nuevamente. Lo que decíamos, lo mismo que decíamos en la generalidad, si llegan a dosis terapéuticas, en la lactancia hay que mantenerlos. En lo que se quiere utilizar antipsicóticos en dosis elevadas, se recomienda suspender la lactancia, obviamente. ¿Ah? En lo de segunda generación la evidencia es más escasa, y la risperidona y la olanzapina se han encontrado más niveles en la leche. Bueno, obviamente que hay que controlar los antipsicóticos, los efectos extrapiramidales y las dificultades de la discusión, irritabilidad. El litio es el fármaco de elección para las madres con trastorno bipolar que desean amamantar. Esto es interesante. Las concentraciones plasmáticas del litio en el lactante, en la leche materna y el plasma materno siguen aproximadamente una regla que es la regla de los medios. Se estima que la leche materna contiene alrededor de la mitad de la concentración plasmática y la concentración plasmática del lactante sería la mitad de la leche materna. Sería un cuarto, de la madre sería un cuarto. O sea, baja muchísimo la concentración de litio en el neonato. De todas maneras, hay que controlarlo. Y estas situaciones, la disminución del aclaramiento renal en los neonatos, ¿no? Es uno de los riesgos, por ejemplo, en la deshidratación, que es bastante frecuente, y por ejemplo, el fiebre, que es generalmente elevada en los niños chicos, y genera la deshidratación y la concentración de litio aumenta. Monitorizarlo, lo monitorizamos nosotros, o sea, niveles plasmáticos de litio, la función hepática, tiroidea y renal, a 6 semanas de posparto y cada 8 semanas, un segmento estrecho de la ganancia ponderal y cambios comportamentales en los niños. A veces cuando se habla de los cambios comportamentales en los niños, uno queda medio como preguntándose qué. Cambios comportamentales, los que han tenido niños o están vinculados con los niños, son alteraciones de lo habitual, de lo que se puede comportar en un niño. Utilizar las dosis mínimas eficaces o con todos. Nos plantean el tratamiento profiláctico en los pacientes con muchos episodios porvirales y trastorno bipolar severo. Bueno, en cuanto a los anticonvulsivantes, vamos redondeando, todos pasan en la leche materna, y como en adultos el tema es la hepatotoxicidad, digamos, en la lactancia. La lamotrigina es una buena opción, pero en general, por su dosificación, es ideal en las madres que ya la vienen tomando, ¿no? Y bueno, y estos otros fármacos que ven, la oxacarbamazepina, el topiramato y la gabapentina o el levetiracetam, no se asocian con efectos adversos, aunque tienen niveles elevados en la leche materna. En estos fármacos hay que monitorizar los niveles plasmáticos del anticonvulsivante, los que se relacionen con los niveles en el sistema nervioso central, como el valproato.
la función hepática, tiroidea renal, coordinar nuevamente con el pediatra sobre los trastornos conductuales o afectaciones de las funciones básicas del neonato, ¿no? La succión, la respiración, ¿no? Y mínima dosis efectiva como en todo. Último, para hablar, digamos, en general del psicofármacos, eso es lo que quería mencionar y no quería dejar de hablar de algo que es importante, o sea, en muchos países del mundo, digamos, en el cual está mucho más instalada la salud mental perinatal, hay escalas, varias, yo voy a mencionar las más utilizadas, que se utilizan para dos cosas importantes, ¿no? La detección y la prevención. O sea, que sería lo importante en un sistema de salud vinculado a lo que puede pasar con la patología psiquiátrica y el embarazo y la lactancia. Entonces, para la detección y prevención se utilizan principalmente 3 escalas, que son escalas de cribado, no son escalas para utilizar solo en trabajos de investigación, son escalas clínicas. ¿Ah? La escala de Edimburgo, que se plantea que se va a empezar a utilizar acá, que es un test autoadministrado que se vincula principalmente en preguntas que tienen que ver con la depresión y vinculados a síntomas somáticos de la misma, ¿no? Se administra de las 6 a 8 semanas y 3 a 6 meses de posparto, ¿tá? Y incluye una evaluación de la ideación suicida. Después, hay otra británica que es la NICE, que se utiliza mucho también y sobre todo detecta la predicción del trastorno mental grave y depresión, ¿tá? Ahí ya pasa a una administración prenatal y 2 postnatales que están ahí, y la SINC escocesa prioriza los antecedentes familiares de trastorno mental grave y también tiene una prenatal y una postnatal. ¿Ah? Después el Baby Blues, que van a desarrollar mayormente mañana, así que vamos a pasarlo medio rápido. Después está la depresión postparto, que van a hablar mañana, pero quería hacer una comparación con la psicosis puerperal, digamos. Estos son factores de riesgo para la depresión puerperal o postparto, que son antecedentes personales, presencia de síntomas depresivos en el embarazo, medio socioeconómico conflictivo, embarazo no deseado, breve periodo entre gestas, eventos vitales estresantes, síntomas de euforia premenstrual, y algunas características del recién nacido. En cuanto a la psicosis puerperal, la psicosis posparto es un cuadro psiquiátrico grave, ¿no? Es una urgencia, que alcanza una prevalencia de 0,1 de las mujeres y que requiere de la internación de la paciente. Habitualmente, esto es un mínimo, ¿no? Habitualmente el comienzo es abrupto, los primeros días sucesivos al parto, y se caracteriza por la inquietud marcada, insomnio, irritabilidad, conductas agresivas, pensamiento globalmente desorganizado, ideas delirantes, alucinaciones, y supone un altísimo riesgo para el binomio madre-bebé. Sabemos que está bastante vinculado al riesgo de trastorno bipolar, no vamos a andar en eso. Los factores de riesgo más importantes son madres primigestas, de edad avanzada y solteras. Acá tenemos un cuadro. Rápidamente podemos ver las diferencias en la tristeza posparto. Las causas son producidas más por cambios hormonales y psicológicos y sociales. La depresión posparto son factores de riesgo biológicos, biopsicosociales. Y la psicosis posparto, digamos, factores de riesgo, los que habíamos mencionado, ¿no? La prevalencia es mucho mayor de la tristeza posparto, que es el baby blues. La depresión posparto difiere mucho, sobre todo en las etapas, lo que pasa que no dije la diapositiva, depende mucho de las etapas, hasta al sexto mes del puerperio disminuye muchísimo el riesgo. Y bueno, y la intervención varía según, o sea, el cuadro. Esto es la última diapositiva. Quería mencionar algunas situaciones del puerperio, nos enfrentamos nosotros cotidianamente en la maternidad, que son situaciones con pacientes que van a tener su parto que tienen un trastorno mental grave,
que tiene una situación social muy deficitaria, que tiene un trastorno grave por dependencia de sustancias y tiene una judicialización de la tenencia de hijos previos. Frente a esta situación, la recomendación en general, digamos, o sea, la recomendación es pasar el recién nacido a una nursería, a un lugar de cuidados, y no tenerlo con la madre, que la madre lo va a visitar, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Estas situaciones son particularmente indicadores de que es posible que en la investigación de la situación de la mamá pueda haber dificultades para que se pueda hacer cargo del recién nacido. Entonces, es terrible cuando uno pasa a un alojamiento conjunto, una mamá con su bebé, por más que sea un trastorno gravísimo con consumo, lo que importa, o sea, es iatrogénico pasar a una mamá con su bebé si después vas a tener que indagar si lo va a poder tener o no. Esto debería darse, estas situaciones especiales deberían pasar directamente a una nursería y la madre tener acceso a su hijo, digamos, pero dejar claro que por estas situaciones el bebé no pasaría alojamiento conjunto. Y el negro, como siempre, bueno, la bibliografía es, creo que está, no toda, pero creo que está, son unas cuantas cosas. Y bueno, es eso. Gracias. Bueno, como yo soy psicólogo, me voy a animar a hablar de una cosa para terminar esto de farmacología. Es una sugerencia que le hacemos a todos. El carné obstétrico y control de embarazo de la mujer es una vía regia de comunicación con el médico ginecólogo. Sería muy bueno que los psiquiatras, cuando atienden a una paciente embarazada que tiene un trastorno mental y que está medicada, escriban atrás, paciente en tratamiento con tal cosa. Porque ustedes no van a estar en contacto ni con el ginecólogo ni con el neonatólogo. Y cuando llegue a una puerta de emergencia y a una sala de partos, y lo primero que piden es el carné obstétrico, van a mirar atrás y van a saber que hay una paciente en tratamiento. Y animarse en la parte de adelante del carné obstétrico, todos son médicos y lo conocen, donde aparecen todos los antecedentes, verán que las enfermedades psiquiátricas no están presentes. En un país donde tenemos un alto índice de suicidios, poder animarse a poner, y que no se considere un estigma, ponerle o un F32 o un F60 o el F que ustedes quieran, que eso advierte al ginecólogo para solicitar una interconsulta oportuna durante un parto o puerperio. Estaba con un embarazo y tenía antecedentes personales de trastorno bipolar 1, y en la historia decía como que ella quería continuar con el embarazo y la madre no, y lo que se planteaba es si correspondía que el equipo aconsejara una interrupción voluntaria del embarazo, y bueno, y un poco esto decidimos entre todos que no correspondía porque por el tema de los derechos de la paciente, que por más que tuviera un trastorno de salud mental, un poco lo que se habló en las exposiciones y todo, eso no implicaba que necesariamente no pudiera hacer un buen maternaje, una buena crianza de su hijo, y bueno, y habíamos planteado un poco de repente un acompañamiento para ver si ella podía mantener la decisión del embarazo de repente con un abordaje psicoterapéutico, una derivación a psiquiatra para revisar todo el tema de la medicación, y bueno, eso fue lo que de la primera pregunta. No sé si algún compañero quiere. No sé, el otro grupo. Perdón, también nosotros habíamos pensado que como el embarazo se suscita inmediatamente después de que sale de la internación psiquiátrica, tampoco sabemos acá en qué situación estaba en ese momento que estaba frente a nosotros, si está con algún elemento de agudeza o no, para tener en cuenta las semanas de gestación y la posibilidad o no de tener una conducta más expectante o qué hacer en caso de que estuviera con una descompensación franca en ese momento. Bueno, en realidad, si estuviera descompensada, tampoco podemos aplicar ¿no? el artículo 16 por la ley materna. Eso no nos habilita a hacer la interrupción voluntaria del embarazo. No sé si era eso lo que planteabas.
¿En qué te generaba la duda? Si estuviera descompensada. Las lesiones gravísimas son la interrupción del embarazo. Y nadie puede generar una lesión gravísima. Si esa persona no está en condiciones de resolver sobre ella misma, nadie puede resolver sobre ella, porque es un delito penal. Aunque todos estuviéramos de acuerdo que mejor era interrumpirlo, la ley no nos permite. Perfecto. No podemos actuar. Esto es lo mismo que tenemos que tener claro, no tiene que ver, pero tiene que ver, que cuando un juez nos pide que hagamos un informe, no tenemos obligación de hacerlo. Solamente podemos hacerlo por una justa causa o porque el paciente levante el secreto profesional. En la fiscalía sí, porque en realidad estamos actuando para aportar pruebas. Un juez no. Así el juez se levanta el secreto profesional. Es así como dijo el doctor, lo del tema de la interrupción. ¿Sí? Bien. Seguimos con la 2. Identifica los factores de riesgo de continuar este embarazo. ¿Hay factores de riesgo? Pobres, ni terminaron de ver algunas viñetas. Hola, buenas noches. Hay algunos factores, sí. Es portadora de una enfermedad psiquiátrica, una patología psiquiátrica grave, ¿no? Es su primer embarazo, es un medio socioeconómico, ¿no? Deficitario, entre ellos, ¿no? Tiene una mala continencia familiar, no tiene una pareja estable, son varios factores. ¿Cuál sería el riesgo por todos esos factores? Que se descompense y no pueda sostener al bebé. El riesgo que más tenemos en estas pacientes son los riesgos de descompensaciones, ¿no? En la viñeta Y el 1. tema de la adhesión a los tratamientos por la propia patología que tiene la paciente. Esos serían como los factores de riesgo más importantes, más allá de que hubieran otros. ¿Sí? Preguntamos algo que capaz que es obvio, ¿qué conductas podrían haber prevenido esta situación clínica? O sea, la situación clínica no es el trastorno bipolar, ¿no? Es el embarazo. Claro. Porque no queda claro que el embarazo sea una situación clínica. La importancia de que sistemáticamente en las pacientes en edad reproductiva se hable sobre la planificación familiar, ¿no? En realidad en esta paciente que tenga una alta reciente de un centro de salud y no se haya tratado este tema, es complejo, ¿no? O sea, la salud es integral, se tienen que ver todos los aspectos. No solamente compensamos el trastorno bipolar y se va de alta. A mí me parece bien importante lo que vos dijiste. Opino yo, porque soy psicólogo, entonces ponele. Es esto que vos decís. No es que es todo un tema, sino que la sexualidad también es parte de la salud, ¿no? Y ahí está el tema de lo que planteábamos hoy, ¿no? Cómo escindimos, ¿no? En cada una de las especialidades el pedacito de, ¿no? Entonces, salió del hospital psiquiátrico, bueno, está, yo qué sé, hasta si va a tener relaciones sexuales, suerte, ¿no? Digo esto. Digo, porque además en esta situación, el embarazo es lo menos malo, ¿no? Las enfermedades de transmisión sexual, ¿qué pasa? ¿No? Digo, también están ahí expuestas, ¿no? Es como poder pensar, no solamente desde ese lugar de embarazo. En caso de que hubiera sido un identificado, ¿cuál hubiera sido el manejo farmacológico en el embarazo y la lactancia? ¿Los compañeros del Zoom pensaron algo? Bueno, pensamos que en realidad es una paciente que ya está recibiendo litio y bueno, que podríamos que el gran riesgo que tiene justamente es la descompensación, tiene una patología, riesgo-beneficio, ¿verdad? De mantener medicación durante el embarazo o no, dado la cantidad de descompensaciones que ha tenido, o por lo menos de episodios clínicos que ameritaron internaciones, se justifica mantener una medicación durante el embarazo, y que el litio podría mantenerse en la mínima litemia efectiva
¿no? Sabemos que en el primer trimestre, bueno, sería lo ideal no indicarlo, pero en este caso habría que evaluarlo muy bien. En suma, mantener litio durante el embarazo e incluso durante la lactancia también, con cuidados estrechos y cercanos. Lo acabamos de hablar, pero digamos, totalmente de acuerdo con lo que dice la doctora Laura, porque bueno, fue un poco lo que se habló en la presentación. Yo sé que la parte la hicimos más rápido, la lactancia, pero bueno, el litio es el estabilizador indicado de primera línea y tal cual, o sea, las cosas a tomar en cuenta es la mínima dosis efectiva, la mínima litemia efectiva, preferiblemente un solo fármaco a dosis óptima. Si tomó, como decía Patricia, si tomó litio durante el embarazo, lo que decíamos, el litio se fracciona mucho y lo que llega al plasma del lactante en la leche materna es muchísimo más bajo en comparación con el riesgo de que la paciente se descompense. O sea que sería claramente el litio. Y bueno, y los controles que habíamos mencionado, que era el control tiroideo del recién nacido, los controles comportamentales, hablar con el equipo de pediatría que atiende al niño y ver qué trastornos puede llegar a tener en el comportamiento por el consumo de litio, que son, digamos, las desviaciones del comportamiento de un niño un recién nacido o un bebé, un neonato habitual. Así que totalmente de acuerdo. Bien. Bueno, vamos rapidito. Viñeta 2, la tienen todos en claro. ¿Cómo actuaría frente a la situación planteada de del taller 1, la viñeta 2? Esta señora que está cursando 25 semanas de gestación, consumidora de pasta base. Bueno, ¿cómo actuaría frente a la situación planteada? Bueno, es una mujer de 29 años que está expresando su deseo de mantener su embarazo y de continuar y de abandonar el consumo. Yo la mantendría internada, trataría de vincularla a algún centro de rehabilitación para tratar de asegurar la abstinencia durante el embarazo, digamos, porque obviamente se le estaba dificultando, lo cual le generaba mucha angustia. Es lo que yo haría con la situación. No me juzgue. Bueno, los que la leyeron. Bueno, la paciente, así como condiciones desfavorables, no trabaja, tiene un hijo de 6 años que vive con el padre, o sea, hay una situación judicializada respecto a un poco el vínculo de maternaje que hace, o sea, hay un antecedente que esto como un poco lo que dijo el doctor, como que no sería positivo que este tipo de situaciones. Después tiene antecedentes obstétricos, un óbito fetal de 6 semanas, y bueno, capaz que habría que ver si hay que hacer alguna intervención y trabajar algo del duelo que tiene en relación a este óbito. Después no tiene una pareja continente porque ella en el inicio niega el consumo, pero después hay un examen que da que tiene cocaína, y la pareja también, entonces la pareja considera que no tiene que tener ningún tratamiento. Ella aduce que sí, que estuvo en tratamiento y que le interesaría seguir en el mismo porque le cuesta mucho poder vencer el consumo y la adicción que tiene ahora. Tiene una familia con antecedentes de consumo familiar, padre alcoholista, hermano consumidor de pasta base, un medio socioeconómico poco continente porque hay también hasta un hermano privado de libertad. Bueno, no es un embarazo planificado, y bueno, como lo que dijo la compañera, yo haría un acompañamiento psicoterapéutico y también la derivaría durante, capaz que tenerla un poco más internada por un tiempo, a ver si puede prolongar ese embarazo, y bueno, inmediatamente algún dispositivo, no sé si hay en el centro de salud mental, para que ella pueda continuar con la abstinencia, lo mismo que dijo la compañera. ¿Estamos todos de acuerdo?
¿sí? En realidad eso lo tenemos que poner como un factor protector, el reconocimiento que la paciente tiene del consumo. Eso nos parece como más que importante. El pedir ayuda, su deseo de dejar de consumir, estar en abstinencia y la protección institucional que está teniendo, y por eso el estar internada y no como un factor muy protector. Muchas veces estas usuarias llegan con un embarazo bastante avanzado, sin ningún control, tiene que ver frecuentemente con el estigma, ¿verdad? De que, bueno, reconocer que están cursando el embarazo y que además son mujeres, que su rol debería ser el de cuidadoras y el de proteger el embarazo y además están consumiendo. Entonces, muchas veces eso dificulta reconocer que hay un problema de salud que debe ser. Realizan una consulta pertinente, preconcepcional, de ser posible, para poder acompañar esta situación de salud. Entonces, bueno, es muy frecuente que no reconozcan que hay un consumo problemático de sustancias y que surja frente al resultado positivo de un screening para drogas en orina. Y a partir de allí podemos empezar a trabajar la problemática y ofrecer todos los dispositivos que tenemos para poder abordar el tratamiento en el resto del embarazo y puerperio. No, cortito, que estas situaciones son, sobre todo estas son situaciones que se dan muy frecuentemente en la maternidad de Pereira Rosell, porque el consumo lamentablemente es muy frecuente, y situaciones como este tipo se ven, y hay que tomar decisiones bastante difíciles. Yo le dije a Andrea, porque es la que de las que trabajan con el grupo T, se le da o sea, lo importante, me parece, que lo que quiero transmitir es que el equipo de salud mental, siempre la premisa es tratar de que la madre termine mejorando su situación y que termine quedando con el bebé. Eso no quiere decir que por un tema de amor o por un tema de querer vayamos a poder hacerlo. Entonces, empieza todo un proceso en el que se puede validar o no que la madre se haga cargo o no de ese recién nacido. Eso pasa muy frecuentemente. O sea, entra dentro de las situaciones especiales últimas que yo había puesto en la presentación, digamos. Madres con un consumo muy acusado, es bastante complicado. Hay que empezar toda una investigación con trabajo social, ver qué apoyos puede tener, ver qué cumplimiento del consumo puede tener, e inclusive esas madres, sobre todo trabajando en el grupo T del hospital, en nuestro caso, ¿no? Muchas veces logran revertir su situación de consumo, hacerse cargo de ese recién nacido y además de tener a los hijos que tenían judicializados anteriormente. Entonces, no siempre sucede así, porque lamentablemente el consumo pasta base es bastante difícil, pero si no se apuesta, es como, bueno, rendirse antes de tiempo, y la realidad, parte de esta jornada es transmitir la experiencia, y yo no formo parte del grupo T, pero veo cómo madres en situaciones terribles logran revertir este tipo de situaciones con un trabajo intenso de ellas, sobre todo, ¿no? Con la cobertura institucional, como dice Rubén, el grupo, todo, pero digamos, muchas veces el nacimiento de un hijo logra que las madres puedan revertir situaciones bastante complejas. Inclusive tener nuevamente los hijos que no están a su cargo. Por eso creemos que uno de los materiales que repartimos a propósito de la iniciativa de las compañeras que trabajan en el grupo T, más allá de que participamos varios, pero fue iniciativa de ellas, creo que relata un poco cuál es la utilidad de trabajar estas situaciones en un grupo T, que además es un lugar de referencia para estas mujeres. Y bueno, cerramos con la viñeta número 3. Digo, bueno, es una situación que ya todos vieron que es una situación de violencia doméstica. Dice, bueno, con respecto a los antecedentes de la paciente, ¿qué conductas se deben tomar si se sospecha situación de violencia basada en género? En realidad, yo sé que estamos todos cansados. Entonces capaz que lo hacemos más rápido. Porque lo que estuvimos escuchando por ahí es denunciamos,
hacemos esto, lo otro, bueno, recordar que nosotros podemos denunciar cuando tenemos una situación de alguien menor de edad, ¿sí? Después solamente psicoeducar a las mujeres para que en realidad realicen una denuncia. A veces una denuncia puede proteger o a veces las puede desproteger también, ¿no? Tenemos que mirar el contexto en donde están. Pero bueno, usar los protocolos, brindar todos los recursos, ahí tienen el 0800. Después pusimos qué factores de protección y de riesgos identifica. Entonces, para que ustedes no se agoten, se los digo yo. No tiene ningún factor de protección. Y eso también significa aprender a que nosotros trabajemos con la frustración que nos generan las situaciones clínicas. A veces no podemos con todo. Entonces, digo, bueno, saber que como en esta usuaria, por ejemplo, no encontramos ninguno de factores, digo, desde su historia, de factor de protección. Y la existencia de la madre, pero que también era conflictiva, ¿no? Después no había más nada. Después hablamos mucho sobre el tema de registrar, cómo registramos estas situaciones, ¿no? Acordarse de que nosotros no podemos aseverar una violación, no podemos aseverar un abuso, no podemos aseverar una violación. Es manifiesta, relata, dice que, ¿no? Ni siquiera el tipo. Podemos decir que existen indicadores, ¿sí? Acuérdense que no es un diagnóstico en salud el que nosotros podemos hacer, ¿sí? Eso lo tiene que hacer un forense. Y seguir continuando en la psicoeducación y trabajar fundamentalmente en conjunto con trabajo social por todo lo que pasó. Tenemos un riesgo de puerperio, se suspende la lactancia por posibilidades de enfermedades de transmisión sexual. Bueno, en primer lugar, es tarde. En segundo lugar, agradecer este espacio. Tercero, pedir disculpas porque no fue largo y no fue como hubiéramos querido del todo, pero para nosotros igual es, después de muchos años de trabajo, es una muy linda experiencia poder compartir con ustedes esto y ojalá que pueda servir de algo. Mañana arrancamos con el trabajo importante que hacen las compañeras en el tema del grupo T y retomamos y esperemos que nos salga mejor que hoy. Gracias.